Así que vamos con angiogénesis. Pieza central de la angiogénesis. Normalmente el tema de angiogénesis se lo empieza tratando desde la proliferación de los vasos sanguíneos al tejido y todo este asunto. Pero yo creo que hay que ir un poco más atrás para entender primero la situación de hipoxia. Tenemos entonces una proteína pivotal que ya vimos en la cascada del mTOR, que se llama el HIF-alfa, ¿verdad? Este HIF-alfa es fosforilado por pH de 2 en un residuo prolina en presencia de la proteína von Hippel-Lindau. Hay una segunda oxidación por medio de FIH1 en una aspargina que va a hacer que esta proteína P300 no pueda reconocer HIF. Aquí a la izquierda entonces tenemos una situación de presencia de oxígeno. En presencia de oxígeno se van a producir entonces dos fosforilaciones y esto va a hacer que la ligasa E3 ubiquile o ubiquitile, como se diga, el HIF1 alfa, que a su vez va a ser degradado en los proteosomas. Consecuencia, no hay HIF1 para poder estimular la cascada upstream. En situaciones de anoxia, HIF1 alfa se une a HI1 beta asociados a la proteína P300 y a la polimerasa, y eso produce una lectura a nivel del DNA de diferentes proteínas. Ejemplo, eritropoyetina, producción de glóbulos rojos. VEGF, producción de vasos sanguíneos. PDK1, cascada de la oxidación a nivel mitocondrial. Estas son las estructuras químicas de HIF1 alfa y 1 beta, que son diferentes de la HIV1 beta. O sea, estas son alfa, este es beta. Con los diferentes sitios de fosforilación que nos van a dar, el metabolismo de estas proteínas. La zona OD, que es la que se va a unir al DNA para estimular la lectura, ¿no es cierto?, en la zona de reconocimiento del HIF. Tienen funciones antagonistas HIF1 alfa y 1,2 alfa. En presencia de baja cantidad de interferón, se estimula más bien HIF2 alfa para producir arginasa. El efecto final es no producción de óxido nítrico. En cambio, a altas dosis de interferón gamma, se produce el efecto contrario, estímulo de HIF1 alfa, con finalmente la producción de óxido nitroso. Entonces estas dos proteínas, ¿ve?, tienen efectos antagónicos. Acá tenemos una diapositiva en la cual hacia la izquierda HIF1 alfa, hacia la derecha 2 alfa, y cómo son regulados de manera diferente por diferentes mecanismos. Por ejemplo, interferón gamma, lo acabamos de ver, estimula más HIF1 alfa. Interleuquina 4 estimula el 2 alfa. El RNA antisentido suprime HIF1 alfa. BAF5-7 estimula HI1 alfa. mTORC1 estimula HI1 alfa. mTORC2 estimula los dos. HAF estimula el 2. Y las proteínas del calor, las chaperonas de calor, HP70, inhibe HI1 alfa. Esto explica cómo es que se producen las contrarregulaciones del HIF. Pero también hay regulaciones posttranscripcionales, ¿ve?, con niveles de fosforilación a diferentes niveles, tanto para la proteína 1 como la proteína 2. Guardemos en memoria el CIR2 que vamos a ver en la diapositiva siguiente. Estas son las estructuras de aminoácidos de las dos proteínas. Ven, hay gran similitud en la mayoría de aminoácidos,
pero hay puntos de discordancia, lo cual generan sitios de fosforilación diferentes, por lo tanto, señales diferentes. En la cadena de producción de electrones se activa CERT1, que tiene efectos contrapuestos. Para el H1 de una actividad alta induce una actividad baja. Y para el 2-alfa de una actividad baja induce una actividad alta. Efectos antagónicos. También para la expresión del MIC. El MIC, ustedes se acuerdan, es un oncógeno, como quiera. El MIC está unido a un complejo proteico, MAX y SP1. Cuando se une a SP1 en H1-alfa, se produce la degradación, la destrucción de MIC y una disminución del MIC con los promotores. Cuando este complejo proteico se une con el H1,2-alfa, en cambio se produce una lectura del MIC que incrementa la lectura a los promotores. Regulación diferente de las dos proteínas para el manejo de una señal similar. El von Hippel-Lindau. Esto es lindísimo. HIF, ¿no es cierto? En situaciones de normoxia, hidroxilación del HIF, reconocimiento por la proteína del von Hippel-Lindau, que lleva a la ubiquitalización del HIF y destrucción en los proteosomas. En situaciones de hipoxia, este es el modelo de cáncer renal. En situaciones de hipoxia, HIF se acumula para formar un dímero con el HIF1 beta. Pero también se acumula cuando el von Hippel-Lindau está mutado. No puede reconocer al HIF, por lo tanto se acumula el HIF, que a nivel del núcleo van a dar un sitio de lectura, de reconocimiento, una zona de reconocimiento de la hipoxia que lleva a la translación de proteínas. También hay una regulación del metabolismo de la glucosa. En rojo, situación de normoxia, en azul, situación de hipoxia. La glucosa en situación de hipoxia va a producir lactato. En situación de normoxia va a producir la activación del ciclo de Krebs. Ustedes se acuerdan perfectamente de la bioquímica del tercer curso. Y entonces eso se produce la producción finalmente de agua y de ATP. Estos son genes al lado izquierdo que van a tener una función diferente dependiendo si activan HIF1-alfa o 2-alfa. Por ejemplo, tomamos como ejemplo nada más. SLC2 regulariza el transporte de glucosa, puede activar las dos moléculas. PLIN-N2 activa el metabolismo de los lípidos, activo en las dos cadenas. Y tomemos un ejemplo en el que solamente se activa. VEGF-alfa estimula angiogénesis en las dos, pero más en el HIF1-alfa. Es decir, va a depender de la proteína de regulación y va a depender del regulado para ver qué tipo de actividad tenemos en cuanto a vasculogénesis. Finalmente, el HIF, la hipoxia, induce entonces un aumento del HIF que hacia abajo en la cascada va a tener varios tipos de señales. Por ejemplo, activación del receptor 1 para atraer las células de la médula ósea, que hoy se sabe tienen un rol muy importante en la cascada de la angiogénesis. Producción de VEGF que estimula el receptor 2. Stem Cell Factor que estimula c-KIT. ¿Se acuerdan de los GIST? Y de la leucemia mieloide crónica. La activación de los receptores TAI, que lo vamos a ver enseguida, con las angiopoietinas, y la estimulación del Platelet-Derived Growth Factor, el receptor para el factor estimulante de plaquetas. Con los efectos que ya conocemos, que son reclutamiento de células de la médula,
proliferación endotelial, modulación de interacciones entre células y finalmente angiogénesis. Pero también hay un estímulo no dependiente de anoxia, oxígeno independiente. Esto se hace a través de los receptores de factores de crecimiento o señales oncogénicas que estimulan vía del PI3 quinasa AKT-mTOR, que ya hemos discutido en extenso, o la activación de la cascada del RAS, RAF, MEP, ERK, contrarregulados por P53, pero que finalmente llevan a una hiperactivación del HIF 1-alfa y 2-alfa, que al interior del núcleo se va a producir la dimerización. HIF 1-beta, HIF 1-alfa van a ser ubiquilados, pero la contraparte de la proteína, la gemela HIF 2-alfa más HIF 1-beta va a producir un aumento de la señal de transducción. Es decir, en situaciones de no hipoxia está relacionado el HIF 2-alfa. ¿Claros? Los receptores. El receptor VEGF-R1, el 2, el 3 y la neurofilina. Los estimulantes. Beta para el 1. Alfa con sus 4 isoformas para el 2. La isoforma más frecuente, 165. C y D estimulan al receptor 3 y al receptor 2. Y las neurofilinas es otro tipo de receptor que va a ser analizado con importancia en el tiempo que viene. Finalmente, estos producen vasculogénesis y angiogénesis y el receptor 3 está involucrado en la linfangiogénesis. Así es como inicia el vaso sanguíneo. Situación de hipoxia, sobreexpresión de VEGF. Se produce una selección de una primera célula que va a intentar formar un canal. Esta se llama TIP. Estas son las celulitas TIP, que van a tener un sustento, un cable que las mantiene hacia la luz, que son las células Stalk en azul. Sigue el crecimiento de un lado y del otro del vaso hasta que se forma un canal completo. Luego viene una oxigenación del tejido normal, lo que va a favorecer la maduración y la estabilización a través de las células falange y los pericitos. Y luego la estabilidad del vaso. ¿Cómo es que se produce esto? Nosotros tenemos que en la célula TIP hay una sobreexpresión del VEGF receptor 2, del 3 y de la neurofilina. En mucho mayor cantidad, ven en esta parte de abajo, que en las células Stalk. ¿Cuál es el mecanismo de la inhibición de la angiogénesis mediante anticuerpos anti-VEGF? Es inhibir la neovascularización de los vasos sanguíneos. Este es el primer mecanismo de acción de terapias con anticuerpos anti-VEGF. Luego se produce el mantenimiento de las células de falange. ¿Y qué es lo que pasa? Se produce una asa autocrina de secreción de VEGF. Usando los anticuerpos, entonces vamos a producir una disolución del vaso que ya estaba formado. ¿Ok? Regresión de las células de falange. ¿Vamos? La vía del notch va a ser evaluada a continuación, pero funciona de la manera siguiente. VEGF produce la célula de inicio. Esta célula de inicio, visto en grande, está formada por la célula TIP, que tiene VEGF3, VEGF2, que son estimuladas por el VEGF-A y el Z, pero tiene una comunicación con la célula Stalk a través de la vía del notch. ¿Ok? También tiene expresión de VEGF-R1, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a producir? ¿Y para qué sirve esta vía del notch? Sirve para que no existan varios intentos de vasos uno al lado del otro. Es decir, privilegia una
una línea celular para el crecimiento del vaso. Y cuando usamos anticuerpos anti-D4 para inhibir para inhibir el receptor de la vía del Notch, entonces se produce una hiperproliferación de vasos ineficaces al lado del intento bueno, al intento original. ¿Está claro? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? NARP, esta proteína, NARP coordinan dos vías, Notch y WNT. Cuando está presente, se produce una coordinación de las dos vías. Cuando está ausente, no se produce la coordinación de las dos vías. Otro semáforo. Entonces ahí va introduciéndose poco a poco en uso clínico lo que parecía abstracto en la primera parte. Los macrófagos producen factor placentario de crecimiento. Este factor placentario de crecimiento va a estimular una neurofilina. En feedback al estímulo de la neurofilina, la alfa secretasa va a romper el receptor y va a liberar una parte soluble. Esta parte soluble atrapa VEGF y actúa como una trampa extracelular. Un poco el mismo mecanismo del aflibercept, pero bloqueando el receptor del factor inductor de placenta, estimulante de placenta. Entonces el bloqueo obviamente con anticuerpos desorganiza toda la estructura. Entonces estas son vías potenciales de tratamiento de la angiogénesis actual. Finalmente, ¿cómo se producen las metástasis? Inducción hipóxica para crecimiento celular que activa las vías del Notch, del WNT. La hipoxia produce activación de la vía del MET, por ejemplo, para generación de células invasoras. Luego se produce la invasión al nivel de los vasos celulares. La hipoxia es mediadora de la intravasación a través de metaloproteinasas. Ahí entran las metaloproteinasas que ya están también en uso clínico. HIF permite la circulación de células. La hipoxia permite la adhesión a la pared del vaso para finalmente producir una extravasación y un inicio de metástasis. Luego la formación de micrometástasis. Luego la invasión a órganos vecinos. Y finalmente favorece la producción de células madre, células quiescentes, de tumor, que están al origen de la resistencia a las drogas antitumorales. Ahora, cuando se habla de stem cells, no solamente son los stem cells de la producción de la médula ósea, sino son stem cells de células totipotentes neoplásicas, multiresistentes a las drogas. ¿Claro? Los estudios fase 3 con agentes antiangiogénicos. Bevacizumab más todas estas moléculas en estos modelos tumorales. ¿Sí? Aquí están los que tienen sobrevida libre de progresión buena, los que tienen sobrevida buena. Tenemos con el erlotinib, con el sunitinib, con el pazopanib. ¿Ok? Estudios fase 3. Los estudios fase 3 que no funcionaron, a título de ejemplo. Bevacizumab más Celox y cetuximab, estudio Cairo 2. Quimioterapia con panitumumab y bevacizumab. Este estudio suscitaba un montón de interés y expectativas. Pase, negativo. Pues ahí viene el feedback de lo que la parte clínica no necesariamente está funcionando a nivel biológico. Esto es un vaso sanguíneo. Esta es la situación clínica, el tumor primario, un tumor micrometastásico y un tumor macrometastásico. Hacia la derecha los estudios preclínicos, hacia la derecha los estudios clínicos. Entonces la mayoría de estudios ahora son en situación neoadyuvante o adyuvante y muy pocos en enfermedad metastásica. ¿Por qué? Porque la idea ahora es de atacar la invasión y la formación de metástasis en una fase más temprana de la enfermedad.
los estudios que están en neoadyuvancia, ¿no es cierto? Con diferentes vías de bloqueo, por ejemplo, sunitinib, sorafenib, pazopanib, cediranib, en diferentes modelos tumorales. Y lo que está aprobado para el uso en cáncer. Ahorita tenemos el bevacizumab, ¿no es cierto? Primera línea o segunda línea en cáncer colorectal, primera línea en cáncer de células no pequeñas de pulmón, primera línea en cáncer renal, primera línea en glioblastoma recurrente. En Europa está aprobado también para primera línea, ya glioblastoma. Primera línea en cáncer ovárico avanzado, aprobado en Europa, en Estados Unidos no. Los estudios con segunda línea, por ejemplo, la TRAP, la Fidercept, que va a capturar el VEGF fuera de la célula, ¿no es cierto? Que es una especie de receptor tramposo en el citoplasma, en primera línea en cáncer renal avanzado en Estados Unidos y en Europa, en el cáncer hepatocelular, el sorafenib en el cáncer hepatocelular, y así por el estilo las indicaciones clínicas actuales. Este es un sobrevuelo de los agentes potencialmente en uso, inhibidores de la neurofilina, del VEGF3, del PIG, NPD1, NP2, PHD2, o sea, toda la cascada de señal tiene ahora agentes que pueden ser utilizados. Llegamos a un modelo tumoral para sentar un poco todo esto. Tenemos el cáncer de riñón. Cáncer de riñón, entonces, ¿qué tiene que ver con la angiogénesis? ¿Ok? Alteración del von Hippel-Lindau, cromosoma 3p25, carcinoma células renales asociado a hemangioblastomas, feocromocitoma, angiomas retinales, tumores pancreáticos, paragangliomas, cistadenomas. ¿Sí? Segundo modelo, el cáncer papilar hereditario, vía alterada la vía del MET, el tumor papilario tipo 1. Este síndrome, leiomyomatosis asociada a carcinoma renal, alterada la enzima del fumarato hidratasa, carcinoma papilar tipo 2. El síndrome del Virchow-Due, alteración del 17p11, carcinoma cromofobo, oncocitoma, células transicionales, fibrofoliculomas cutáneos, quistes en el pulmón y neumotórax. Empieza a cobrar sentido clínicamente lo que estamos viendo a nivel biológico. La alteración de los genes de la tuberosis esclerosis que vimos en la cascada del mTOR, angiomiolipomas múltiples, carcinoma renal, quistes renales, rhabdomiomas cardíacos, desórdenes neurológicos, convulsiones, cambios en la piel incluyendo angiofibromas, fibromas y nevus. ¿Qué tiene que ver esto con angiogénesis? En el primer modelo, la alteración del von Hippel-Lindau previene la estabilización del P53, regula la apoptosis, regulación alterada de la transcripción, impide la acción de la ubiquitina, acumulación finalmente de H y F con toda la cascada de eventos que acabamos de ver. En el caso del Virchow-Due syndrome, se encontró ya una proteína, la FLCN2, ¿no es cierto?, que cuando no está presente, bloquea el freno que produce el mTORC2 al mTORC1, producción de HIF. En el caso de la leiomyomatosis asociada a cáncer renal, hay una alteración de la enzima de la fumarato de hidrogenasa que finalmente acumula fumarato dentro de la célula y esto bloquea el proceso de ubiquitalización del HIF, produciendo un acúmulo de HIF con todos los efectos conocidos. O sea, producen HIF. Los efectos, ¿cómo vamos a poder bloquear la angiogénesis en un modelo tumoral? Ok, temsirolimus y everolimus en cáncer renal, bloqueando mTORC1. Bevacizumab, anticuerpo en contra del receptor 2. Sunitinib, sorafenib, axitinib, pazopanib, bloqueo, quinasas de bloqueo intracelular de dos receptores, VEGFR y platelet-derived growth factor receptor. Los criterios del memorial,
para poder ver los estudios clínicos que siguen. Tiempo al diagnóstico desde el tratamiento con interferón alfa, menos de 12 meses. Karnofsky, menos de 80. Hemoglobina, menos del límite inferior normal. LDH, más de 1.5 del límite superior normal. Calcio corregido, más de 10 miligramos por litro. Si hay 0 criterios, buen riesgo. Si hay 2 criterios, intermedio. Más de 2, alto. Las curvas de los factores pronósticos clarísimamente dividen los 3 subgrupos, tanto en la escala del Memorial como en la escala de la Cleveland Clinic Foundation. Lo estándar para el cáncer de riñón, primera línea, sunitinib, bevacizumab, pazopanib. Mal riesgo, temsirolimus. Segunda línea, sorafenib, pazopanib. Luego de tirosinquinasas, everolimus. Luego de citoquinas, estos dos, sorafenib, pazopanib. Entonces se va aclarando un poco cómo clínicamente uno puede utilizar las cosas. Sunitinib en primera línea, mejora en la curva de sobrevida. Cáncer renal de buen riesgo. Lo mismo obtiene el bevacizumab, pero en este caso no una mejora en la sobrevida, sino en el intervalo libre de sobrevida. Sobrevida no hay diferencia. ¿Ok? Este es el estudio del CALC, parecido al mismo esquema del Laborin, encuentra exactamente la misma cosa, ¿sí? Sobrevida libre de progresión mejorada. En la sobrevida global, no mejoría. Y de acuerdo a los marcadores, la sobrevida global y la sobrevida libre de enfermedad, cuando hay hipertensión versus cuando no hay hipertensión. Entonces empezamos además al análisis de lo que se llama los surrogate markers o marcadores clínicos, predictivos o pronósticos. Pazopanib en primera línea, sobrevida libre de enfermedad mejorada con el uso del pazopanib versus placebo. Estas son las curvas para ver la inmunoterapia, la historia de la inmunoterapia en el cáncer de riñón, en lo cual sí hemos visto que hay sobrevivientes a largo plazo en un número muy pequeñito, pero que existe. Entonces eso habla de la otra vía de tratamiento del cáncer renal, que es la inmunoterapia. Temsirolimus en los pacientes de mal riesgo de la escala del Memoria, la probabilidad de sobrevida está mejorada con el temsirolimus versus el interferón. Mal riesgo. Sunitinib en un estudio expanded en segunda línea, luego del uso de citoquinas. Sorafenib, igual, eficaz en el tratamiento de tumores que han recibido una terapia previa, o sea, segunda línea, luego de citoquinas. Igual que el pazopanib, que ya revisamos en la diapositiva anterior. Y cuando los pacientes han recibido citoquinas, los otros eran con inhibidores de tirosinquinasa, segunda línea, luego de tirosinquinasa. Segunda línea, luego de citoquinas, bevacizumab, sorafenib, sunitinib, axitinib, temsirolimus. El everolimus, que ya vimos en la vía del mTOR, en pacientes que recibieron previamente citoquinas. Esta es una sobrevida libre de enfermedad bastante mejorada. Sobrevida global, no diferencia. Y de acuerdo a las escalas de riesgo, la curva es superior para los pacientes con buen riesgo. Las nuevas drogas en el cáncer renal. Axitinib, Afibercept, XL880, ARC127 y una lista extensa que vienen en nuevas moléculas. Pero además es importante saber qué molécula actúa no solamente a nivel intracelular, sino dependiendo de las afinidades por los receptores. La afinidad por el receptor ya es bioquímica pura, pero tiene que ver con la resistencia a las drogas. La terapia secuencial. Primero sorafenib, luego sunitinib, primero sunitinib, luego sorafenib, primero VEGF inhibidores, seguido de sorafenib. Estudios en curso. Esto ha permitido que el cáncer renal, por ejemplo, se convierte en una enfermedad crónica. No funciona un medicamento, se cambia a un segundo medicamento, se regresa a un primer medicamento y permite yugular muy buenas tasas de respuesta. Las terapias de combinación, ¿no es cierto? Bevacizumab
versus bevacizumab más temsirolimus versus bevacizumab más sorafenib más temsirolimus. Todos fase 2, excepto el Intorac 3, que es en primera línea, bevacizumab más interferón versus bevacizumab más temsirolimus. Hay que esperar un poquito para ver los resultados de estos estudios fase 3. Los tratamientos neoadyuvantes, que es probablemente donde tenga mucho más lógica la inhibición de la angiogénesis. Los biomarcadores que van a predecir el tipo de respuesta. Se pueden hacer ahora imagen funcional a través del PET-CT. La hipertensión es un factor efectivamente que nos habla de una eficacia del tratamiento antiangiogénico, proteínas circulantes, células circulantes y biomarcadores de tumores. Es extenso, ver esto es sujeto de otra charla, pero esa es la tendencia actual. Nos vamos a detener un poco más en esto, que son los mecanismos de resistencia a la angiogénesis. Otros efectos angiogénicos diferentes que el VEGF. Alteraciones del flujo sanguíneo que se deben a la normalización del foco de primera célula endotelial. La coopción de varios vasos. La exageración de la hipoxia intratumoral. Esto es muy importante ahorita en los mecanismos de resistencia. Activación de vías que favorecen el EMT. Promoción de invasión. Supresión de la vigilancia inmune. Activación de las células de stem cell en cáncer, que ya vimos en una de las diapositivas. Cambios en el uso de isoforma del VEGF. Acuérdense que habían varias formas de isoforma. 4 en cuanto al 1. Cambios en la estructura de la neurofilina. Pérdida de la dependencia endotelial al VEGF. Problemas de dosis para el clearance de los medicamentos. Inactivación de las tirosinquinasas. Estas son nuevas vías de enfoque de la angiogénesis. Moléculas que rompan el vaso sanguíneo, esta lista. Bloqueo del fibroblast growth factor receptor. Bloqueo de la angiopoietina. Bloqueo de las efrinas y de la vía del Notch. Bloqueo de la vía del PI3 quinasa mTOR. Targeting el epidermal growth factor receptor. La vía del MET. La vía del platelet derived growth factor. La vía del placenta inducible growth factor. La vía del SB-FAC. La interleuquina 6, bloqueo de la interleuquina 6, bloqueo de la AKT, bloqueo del insulin growth factor receptor. Estos son los estudios en curso utilizando bloqueo doble. Por ejemplo, bevacizumab y ornatuzumab. Por ejemplo, bevacizumab más un bloqueo del MET. Pueden ver fase 1, fase 2, con múltiples cadenas duales de bloqueo. Hay cada vez mayor evidencia de que la hipoxia intracelular va a aumentar luego de un tratamiento antiangiogénico, y ese se convierte en uno de los mecanismos de resistencia más importantes. Entonces, ¿ven? Incremento de la fracción de hipoxia, incremento de las metástasis en los diferentes modelos tumorales con los diferentes agentes antiangiogénicos. Y los mecanismos de resistencia y sensibilidad de las células hipóxicas a la terapia citotóxica. Esto es, utilizando quimioterapias o moléculas, cómo se puede generar resistencia inducida por hipoxia. Y los intentos farmacológicos de obviar la resistencia generada por la hipoxia, utilizando varios blancos en la vía del HIF con estos agentes, o de la transcripción del HIF, o de los receptores de quinasas, o de la vía del mTOR. Es decir, cómo obviar con nuevos enfoques farmacológicos la resistencia generada por la hipoxia. Entonces aquí tenemos cómo bloquear varias vías del HIF, por ejemplo, utilizando el bortezomib, la doxorubicina para la unión del HIF1 con el alfa, evitando la dimerización, utilizando proteínas de calor y de choque,
inhibiendo mTOR, inhibiendo la translación de las quinasas, RNA antisentido para evitar la lectura del HIF y su sobreexpresión. Drogas bioreductivas van a quitar oxidación. La más conocida, tiparasemina, tirapasamina, ¿de acuerdo? Y otros en desarrollo que es extensísimo mencionarlos. Esta es un poco la diapositiva anterior, los diferentes bloqueos a nivel del lactato, del piruvato, de la traslación dependiente del CAP, bloquear la autofagia, la resolución del estrés, y en general, para todos estos mecanismos hay en desarrollo drogas. Eso es un poco lo de angiogénesis. Ya estamos todos out. Bueno. No sé. Listo. Preguntitas. A ver, preguntitas. Hernán, muchas drogas en experimentación, muy pocas aprobadas. Así es. De las aprobadas, muy poquitas útiles en adjuvancia, un limitado número mejora la sobrevida, la mayoría mejoría de intervalo libre de enfermedad. Este es el futuro que nos espera. ¿Habrá cambios? Sí, o sea, es el inicio del desarrollo. Es más o menos lo que pasaba con la quimioterapia en las décadas anteriores. Progresos muy chiquiticos, múltiples estudios que mostraban pequeñas diferencias, hasta que de pronto se empiezan a categorizar mejor factores pronósticos, quién tratar, quién no tratar, a quién dar una neoadjuvancia, a quién dar una adjuvancia. En esto es mucho más complicado todavía, porque el conocimiento de la biología va a hacer que el diseño de las drogas sea cada vez diferente. Entonces, si bien es cierto la investigación avanza rápido, la cantidad de pacientes que pueden ser incluidos en estudios clínicos no son muy importantes porque están divididos en múltiples moléculas y eso es lo que dificulta en buena medida aislar grupos de moléculas que tengan realmente una utilidad promisoria en fase 3. Es lo que pasa. ¿Alguna otra inquietud? ¿No? Ok. Ok. Bueno, esperemos que el almuerzo ya esté listo ahí para recuperar un poco.